¿Ya viste? ¿Ya viste? Güey, mi ojo, no puedo voltear hacia allá porque me da la luz. ¿Cómo se llama la doctora? Lorena Viloria. Con V, ¿verdad? Uh-huh. Batería 2 días y 1 hora restante. Quiero que me diga cuánto le queda. Está, ya, 98%. Solo quería que me dijera cuánto le queda. No podías. Ya sabes. Pues ya sabes. No quería que se vieran las letras del libro. libro. Pues voltealo. ¿Para dónde? Se va a ver también. Y se va a ver de aquí. ¿No se ve menos? Y por atrás. Espérate. Así. La Quedó Biblia. igual. No, pero en la otra se miraba el nombre Mira, que ahí iba. sí se detuvo. ¿Cuál es? Sería chido como para estarle moviendo con el celular o algo así. Darle para abajo. Pues entonces usaríamos nuestros. En los siguientes minutos, entérate de las noticias más relevantes de la máxima casa de estudios de Sud California. Espacio WAPS, el espacio de la noticia universitaria. En los siguientes minutos, entérate de las noticias más relevantes de la máxima casa de estudios de Sud California. Espacio WAPS, el espacio de la noticia universitaria. A continuación, Espacio WAPS. En los siguientes minutos, entérate de las noticias más relevantes de la máxima casa de estudios de Sud California. Espacio WAPS, el espacio de la noticia universitaria. En los siguientes minutos, entérate de las noticias más relevantes de la máxima casa de estudios de Sud California. Espacio WAPS, el espacio de la noticia universitaria. A continuación, Espacio WAPS. En los siguientes minutos, entérate de las noticias más relevantes de la máxima casa de estudios de Sud California. Espacio WAPS, el espacio de la noticia universitaria. En los siguientes minutos, entérate de las noticias más relevantes de la máxima casa de estudios de Sud California. Espacio WAPS, el espacio de la noticia universitaria. A continuación, Espacio WAPS. En los siguientes minutos, entérate de las noticias más relevantes de la máxima casa de estudios de Sud California. Espacio WAPS, el espacio de la noticia universitaria. En los siguientes minutos, entérate de las noticias más relevantes de la máxima casa de estudios de Sud California. Espacio WAPS, el espacio de la noticia universitaria. A continuación, Espacio WAPS.
En los siguientes minutos, entérate de las noticias más relevantes de la máxima casa de estudios de Sud California. Espacio WAPS, el espacio de la noticia universitaria. En los siguientes minutos, entérate de las noticias más relevantes de la máxima casa de estudios de Sud California. Espacio WAPS, el espacio de la noticia universitaria. A continuación, Espacio WAPS. En los siguientes minutos, entérate de las noticias más relevantes de la máxima casa de estudios de Sud California. Espacio WAPS, el espacio de la noticia universitaria. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes nuestros radioescuchas. Les damos la bienvenida a una emisión más de su programa Espacio WAPS. Me presento, mi nombre es Ángeles Lara y me acompaña Ana Lugo como cada día en nuestro programa. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Hola, muy feliz de estar aquí con ustedes de nuevo en una misión más. Siempre es un gusto acompañarles y ya sea aquí en Espacio WAPS o en donde sea, ¿no? En cualquier transmisión. Igual. Y pues la semana pasada no estuvimos acompañándolos, pero pues aquí estamos de regreso. El lunes. El viernes. El viernes. Sí, porque el lunes fue festivo y no tuvimos programa, pero aquí estamos de regreso con toda la información. Por supuesto que estamos muy contentas de regresar y de estar activas aquí nuevamente. Y muchas gracias a nuestros radioescuchas por sintonizarnos una semana más por el 1180 de amplitud modulada. Recuerden que nos encuentras también en línea como mixlr.com/Radio WAPS y por Facebook Live como Comunicación Radio WAPS. Y ahora también por Radio Garden. Así es, no se pierdan todas nuestras transmisiones para que no se les pasen las noticias, convocatorias que están activas en nuestra universidad. También tenemos Instagram, donde nos pueden encontrar como @Radio WAPS oficial, y también nos encuentran en TikTok como Radio WAPS, que ya nos van a poder encontrar un poquito más activos en esta red social. Igual recuerden que nos pueden mandar mensaje a nuestras redes sociales o al correo para cualquier tema o duda que tengan pues de los programas o algo así que quieran saber. Duda, aclaración, recomendaciones y quejas. Y recuerden que nuestro programa se transmite 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes en punto de la 1 de la tarde. Así es, y ahora sí, para dar inicio al programa oficialmente, les platicaremos sobre la programación que tenemos preparada para ustedes este día. Claro que sí, y por supuesto pues vamos a hablar primero con las noticias que acontecen en la universidad. Y les presentaremos una entrevista que les preparamos de los microplásticos en ballenas con la doctora Lorena Viloria. Muy bien, va a estar muy interesante el día de hoy como cada programa. Todo esto lo vamos a presentar en unos momentos, vamos a ir a una pausa, no se vayan y regresamos con más en Espacio WAPS. Historia. Tradición, orgullo. Universidad Autónoma de Baja California Sur, 46 años de ser la máxima casa de estudios de Sud California. Sabemos que han sido tiempos difíciles, pero nuestra historia misma ha estado marcada por retos que afrontamos con decisión y firmeza. Hoy, más que nunca, tenemos motivos para ver con optimismo el futuro. Nuestra tradición es fuerte y arraigada en los ideales de muchas personas que con su capacidad, esfuerzo y compromiso sentaron las bases de una comunidad dinámica que aspira a la sabiduría para trabajar por la patria. Esa es nuestra esencia, nuestra identidad. En este trascendental día, evocamos con orgullo a quienes nos han precedido y dejado una estela en cada sitio de esta casa imbatible, que seguirá forjando el destino de muchas otras generaciones que están por venir. Seguimos creciendo, fortaleciendo nuestros servicios y adecuando mejores espacios
para que tu estadía en este lugar sea, además de productiva, también segura, incluyente y placentera. Que, en estos pasillos, al igual que tantas otras personas, forjes tu carácter académico, pero también construyas verdaderos lazos de afecto y un espíritu solidario. Después de 46 años, esta institución sigue siendo el lugar donde miles de jóvenes depositan sus sueños, con el anhelo de ver cumplidas sus metas y poner al servicio de la sociedad su conocimiento. Felicidades a toda la comunidad universitaria. Felicidades a la sociedad sudcaliforniana. Celebremos que ese anhelo, ese proyecto al que dieron vida a un conjunto de personas soñadoras, hoy está más vivo que nunca, continuando con esa vocación y los valores cruciales que dan origen a nuestra cultura. A continuación, Espacio WAPS. A continuación, Espacio WAPS. Continuamos con su programa Espacio WAPS y les presentaremos las notas más relevantes de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Claro que sí, Ángeles, iniciamos. Tras 2 años sin eventos públicos multitudinarios por la pandemia, la Universidad Autónoma de Baja California Sur celebró su primer acto académico de este año con la entrega de títulos y grados a estudiantes egresados, tanto del nivel licenciatura como de posgrado. En el acto, que estuvo encabezado por el rector Dante Salgado González, representantes de los poderes de gobierno y jefes de departamento académico de la Casa de Estudios, se entregaron 146 de licenciatura y 5 grados académicos. A lo largo de su historia, la UAPS ha egresado a casi 18,000 estudiantes, de los cuales cerca de 10,000 han recibido su título o grado académico, destacando que en estos últimos 2 años de pandemia se generaron y procesaron 670. A juicio del doctor Dante Salgado, esta última cifra es muy relevante porque reitera el hecho de que la universidad no detuvo en ningún momento sus actividades gracias al esfuerzo de toda su comunidad, pero en especial de estudiantes y sus propias familias, que constituyen una fuerza emocionalmente imprescindible. El rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, doctor Dante Salgado González, encabezó la ceremonia de abanderamiento de los selectivos estudiantiles que estarán participando en los Juegos Regionales Noroeste del Consejo Nacional del Deporte y de la Educación, a celebrarse del 30 de marzo al 8 de abril. Según se dio a conocer durante el acto celebrado en el Gimnasio de los Gatos Salvajes, la Casa de Estudios Sudcaliforniana tendrá representación en las disciplinas de tiro con arco, voleibol de playa femenil y atletismo. En total son 9 jóvenes quienes asistirán al evento deportivo, considerando como las Olimpiadas Universitarias. Esto es relevante, pues uno de los ejes del modelo educativo de la institución es la educación integral, donde el deporte y la cultura son imprescindibles para forjar mejores seres humanos, ideal que la UAPS busca promover y provocar. Estudiantes y docentes del Departamento Académico de Ciencia Animal y Conservación del Hábitat de nuestra universidad participan en la Expo Ganadera, Agrícola y Pesquera 2022, que se celebra del 17 al 20 de marzo en San José del Cabo, en el marco de sus fiestas de fundación, por invitación de la Dirección Municipal de Desarrollo Rural y Pesca. El grupo universitario difunde los diferentes servicios y actividades académicas que desarrollan como parte de su formación, exhibe a sementales y crías de ganado para su venta. A la par, brindan detalles referentes a sus programas educativos. En este caso, el doctor Alfredo Guevara Franco, jefe del departamento, explicó que el área oferta las carreras de Ingeniería en Producción Animal, Medicina Veterinaria y Zootecnia, mismas que están dentro de la convocatoria de admisión que se publica el próximo 1 de abril. Así es, y no se pierdan este miércoles musical con la increíble participación de Paul Gaynor para continuar con los festejos de nuestro 46 aniversario en la explanada del Quijote a las 18 horas.
o igual nos pueden sintonizar en la transmisión a través de nuestra página de Facebook Comunicación Radio WAPS. Muy bien, vamos a ir a un corte y regresamos. A continuación, Espacio WAPS. A continuación, Espacio WAPS. Estamos de regreso en su programa favorito, Espacio WAPS. Muchas gracias a todos los que siguen sintonizando nuestra transmisión. Continuamos con su programa y ahora los vamos a dejar con la entrevista que tenemos preparada para ustedes de un tema que está súper interesante y sobre todo es muy importante para que reflexionemos al respecto. Esperamos que la disfruten y vamos con la entrevista. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Ángeles Lara y en esta ocasión nos acompaña la doctora Lorena Viloria. Muy buenas tardes, doctora. Bienvenida a nuestro programa Espacio WAPS. Hola, buenas tardes, Ángeles. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad que me dan para hablar sobre el tema de microplásticos y ballenas. Así es, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué le parece si iniciamos de una vez el tema para que todas las personas que nos escuchen entren en contexto junto con nosotros y sepan pues más o menos de lo que vamos a hablar? Iniciamos con que nos platique qué son los microplásticos. Gracias, Ángeles. Bueno, antes que nada, ya quiero decir que soy parte del programa de investigación de mamíferos marinos. Es un programa que se formó hace más de 30 años por el doctor Jorge Urbán. Y bueno, entre los estudios que hacemos con ballenas es el estudio de microplásticos. ¿Por qué el tema? ¿Por qué estudiar microplásticos? ¿Por qué es importante? ¿Y por qué con ballenas, no? Y bueno, lo que pasa es que los plásticos ya desde hace más de 100 años son productos, ¿no?, que se han fabricado y que han facilitado la vida, ¿no?, de la humanidad, pero que actualmente resultan un contaminante o contaminantes sólidos en todos los ambientes marinos, terrestres, de montaña, absolutamente en todos los ambientes están presentes en todos lados, de todos los tamaños y demás, ¿no? Y esto, además de su alto consumo, ¿no?, por los humanos, también la mala disposición de estos ha generado un problema de contaminación a nivel mundial. Ok, ¿y qué pasa con estos plásticos y después en ambientes marinos, ¿no? En ambientes marinos, mucha de la basura que se genera en tierra por viento y por una mala disposición, pues va a caer al mar, ¿no? Va a caer al mar. Y entonces ya en el mar, por acción de las olas, del sol, de la sal, ¿no? De la sal de mar, estos plásticos, bolsas, de cualquier plástico que uno conozca así comúnmente, pues se van degradando y se van rompiendo hasta hacerse partículas pequeñas. Y a estas partículas se les conoce como microplásticos. Y los microplásticos son partículas que miden menos de 5 milímetros. Son pequeños. Y entonces, este es uno de los orígenes, es decir, de la basura macro, se degrada, se fragmenta hasta llegar a partículas de menos de 5 milímetros. Entonces, es una fuente. La segunda fuente es que también se producen así de fábrica plásticos de este tamaño, de menos de 5 milímetros, y son usados en otros productos, ¿no? Como, por ejemplo, los más clásicos, como en todas las cremas y exfoliantes, jabones exfoliantes, los microplásticos son estas partículas, son estas perlitas que hacen pues, que sean exfoliantes. Entonces, pues de hecho son fabricadas de ese tamaño para algunos de estos productos. Entonces, esas son las fuentes, ¿no?, de microplásticos en el mar. Y fíjate que estos microplásticos, pues por el tamaño y también tiene que ver la composición, pues justo del plástico del que están hechos, pues pueden flotar en superficie. Pueden estar suspendidos en la columna de agua, ¿no?, con una flotabilidad neutra, como decimos, que están ahí nada más flotando, o bien pueden estar en el sedimento, estar hundidos y estar en el sedimento. Es decir, están así como están en
todos los ambientes, también están en todo lo ancho y largo del mar, absolutamente en todos. Entonces, estos plásticos por su tamaño, estos microplásticos por su tamaño, son, decimos, biodisponibles, es decir, son disponibles así como si fueran alimento, ¿no? Ujú. Para muchos organismos que son filtradores o bien organismos pequeños como, no sé, peces, como moluscos, como las almejas y demás que son organismos filtradores, pues estos plásticos, por ser de este tamaño, los pueden ingerir las almejas, los camarones, en fin, ¿no? Entonces están biodisponibles para muchos grupos de organismos que viven en el mar, incluyendo a las ballenas, ¿no? Ajá, Y ahorita, ujú, entonces, y vamos a ver por qué a las ballenas. claro. Y hablando sobre esto de que los consumen porque están en lo ancho y largo del mar, podríamos hablar un poco sobre la alimentación de las ballenas para entender cómo es que llegan al interior de las ballenas y cómo las afectan. Sí, fíjate que las ballenas, pues eso, hay varias especies de ballenas, todas son filtradoras, las Ujú, ballenas verdaderas que tienen barbas, ¿no? Y su modo de alimentación es por filtración. Se alimentan, depende de la especie, pero de diferentes organismos, como el krill. El krill son organismos, son como camarones pequeños, o bien de peces, pero entonces ellas, el modo de alimentarse es dar bocanadas, ¿no? En las zonas donde está su alimento así agregado, dan bocanadas de agua, eh, mantienen el agua con el alimento en la boca, con la lengua expulsan o se ujú, expulsan el agua a través de las barbas que va filtrando y todo el alimento queda adentro. Entonces, estos microplásticos pueden estar, como ya había dicho, ¿no? Flotando ahí en superficie o en columna de agua. Y entonces, al momento de que una ballena da una bocanada, pues si hay microplásticos en ese ambiente, los ingiere, porque definitivamente no puede percibir si hay o no hay, o ujú. escupir, ¿no? Como uno pensaría cuando uno come cosas que no. Este, eso no pasa por el tamaño. Entonces, ellos ingieren estos microplásticos de manera directa. Pero también, por ejemplo, si el krill consumió microplásticos, ¿no? Porque está también en ese mismo ambiente y lo consume Ujú, por error, porque son filtradores, entonces a la hora que la ballena come krill con microplástico, esa es otra manera de ingerir, ¿no? O peces que también hayan ingerido microplásticos, esa es ujú. otra manera de ingerir, es decir, a través de la dieta es un camino o bien de manera directa, ¿no? Cuando consumen bueno, dan las bocanadas de agua y y en esa agua hay microplásticos. Entonces, de esa manera es que llegan al interior de las ballenas. Ok, sí, y ya, pues es obvio que no se puede evitar dentro del océano que las ballenas puedan ingerir estos microplásticos. ¿Cómo es que el hecho de ingerirlos las afecta o cómo afecta a su organismo estos microplásticos? Fíjate que esa es una pregunta bien interesante porque así los microplásticos como tal, así Ajá, el plástico puro, se considera que es inerte. Inerte es decir, que no pasa nada, no reacciona con nada. eh, no sé, yo siempre pongo el ejemplo como cuando uno se traga una moneda, pues te la tragas y después la desechas y ujú, igualita, no la degradas, no nada, ¿no? Eso pasa con los microplásticos. Pero el problema de los microplásticos es que todos los plásticos tienen aditivos, sustancias químicas añadidas para darles las propiedades de ser suave, de ser maleable, o sea, de que se pueda moldear, de que sea antiderrapante, en fin, con todas esas características que conocemos a los plásticos, esas características son dadas por sustancias químicas añadidas. ujú. Esas sustancias químicas añadidas son las que sí entran al sistema de las ballenas o de todos los animales que los ingieren, ¿eh? No solo las ballenas, sino una vez que entran esos microplásticos llenos de aditivos, plásticos, ¿no? En todas sus paredes, esas moléculas, esas sustancias químicas, ¡pum!, se desprenden
y se absorben o viajan por el torrente sanguíneo, y entonces esas sustancias químicas son las que afectan, ¿no? Como te digo, el plástico bien lo pueden desechar, incluso uno puede analizar heces de ballena Ujú. y puede identificar, ¿no? Ya se han identificado microplásticos, es decir, los desecha, pero lo que no se desecha son las sustancias químicas, ¿no? Y bueno, hay toda una gama, ¿eh? Una gama bien amplia de, de aditivos plásticos. Sí. Dentro de las más famosos plastificantes, así se le conoce, son los talatos. Estos talatos, pues eso, es toda una familia también de sustancias químicas que pues dan eso, ¿no? Que sean suaves, maleables, doblables, pensando en alguna bolsa, en fin. Y estos talatos, pues sí generan, o se ha visto en algunos otros organismos, incluso en humano, porque definitivamente no estamos exentos, se ha visto que generan problemas a la salud y problemas de manera muy particular a nivel hormonal, porque pues casualmente estas sustancias llamadas talatos tienen las formas, ¿no? Así las formas químicas, la forma así en general muy parecida a nuestras hormonas o a las hormonas de los mamíferos. Y entonces, pues hacen que el organismo se confunda. Y entonces el organismo acepta a esas sustancias químicas como hormonas. Y entonces a estas sustancias químicas se les conoce como disruptores endocrinos, justo por eso, porque tienen la forma muy cercana, muy parecida a una hormona y el cuerpo las reconoce como hormona y entonces en lugar de aceptar hormonas, ¿no? En ciertos procesos así biológicos y demás, en lugar de que el cuerpo esté trabajando con hormonas naturales, reales, está trabajando con talatos. Y entonces se hace una cadena de, de, pues de consecuencias que no son benéficas, ¿no? Para los organismos que las consumen. Fíjate que en ballenas es complicado saber exactamente qué les ocasiona, porque Ujú. pues eso, las ballenas están en el mar, la mayor parte de su vida la pasan bajo el agua, Ujú. ¿no? Nosotros solo vemos un porcentaje de su vida, un 5%, y entonces todo lo que pasa abajo del agua, donde no podemos ver. Tomar alguna muestra que nos indique qué tan enfermas, o si tienen algún padecimiento hormonal, por ejemplo, no es sencillo. No es algo sencillo con ballenas, no es un organismo que la podamos capturar para hacerle alguna prueba, sacar sangre y después liberar, eso no se puede. Entonces es complicado saber exactamente lo que pudiera ocasionar en una ballena esos talatos. Ujú. Tampoco se sabe cuántos talatos se necesitan para ocasionar daños, ¿no? Porque es algo muy complicado con animales tan grandes. Pero en animales de laboratorio se sabe que eh, provoca problemas hormonales, como decía, pero a nivel de hormonas reproductivas, ¿no? Mm. Y entonces, por ejemplo, se sabe que en machos eh, el tamaño del pene es más corto, que tienen también pues que tienen problemas de fertilidad, ¿no? Los machos. Ese es un problema. Y para hembras se ha visto, por ejemplo, que tienen problemas a nivel muscular, a nivel de desarrollo muscular, ya las crías, porque además son sustancias que se transmiten de la mamá a la cría a través de la placenta. Entonces se sabe que tienen problemas con el desarrollo muscular. Y bueno, estos casos también se ha visto en humanos, ¿no? Porque los humanos, como te decía, pues también estamos expuestos a Sí. estas sustancias. Y digo todo esto es porque con ballenas efectivamente no se sabe exactamente, ¿no? Se sabe que tienen talatos porque se han medido, pero no se sabe a qué grado van a afectar. Y entonces por eso pongo otros casos de otros mamíferos, ¿no? Y por ejemplo en humanos, imaginemos que son personas que están en fábricas de plásticos, ¿no? Que están expuestos
todo, no sé, toda su jornada laboral, 5 días a la semana, y se ha visto que estas personas a la hora de tener hijos, a las mujeres a la hora de tener hijos, los hijos tienen problemas de fertilidad, de desarrollo muscular en niñas. Por ejemplo, este es un trabajo que se hizo muy bien detallado, se dio el seguimiento a todas las hijos e hijas, ¿no? de mujeres de X empresa, y entonces se vieron estos problemas a lo largo de los primeros 5 o 7 años de vida de los niños. Y entonces esto que les comento, ¿no? Que en niñas se observó que el desarrollo muscular es bajo, o sea, tiene un problema con el desarrollo muscular, y en niños eso se ha visto algunas malformaciones en la zona genital y todo, bueno, al menos para hombres o para machos, todo en deterioro del éxito reproductivo. Y entonces, pues, si estamos hablando de que tiene problemas o que disminuye el éxito reproductivo, si eso ahora sí lo pensamos en ballenas, ¿no? O sea, que eso que se ve en otros organismos, si eso lo pensamos en ballenas, pues puede ser un problema muy grave, muy, muy grave. Bueno, para todos es muy grave, ¿no? Pero pensando en estas especies que en algunos casos tienen problemas con sus tamaños poblacionales, que quizá en peligro de extinción, en fin, pues estamos aumentando, ¿no? Como una problemática más para, para las ballenas. Entonces, Ujú. claro, cuando nosotros como programa de investigación nos enteramos de la existencia de microplásticos y de todo lo que, eh, toda la problemática alrededor, pues dijimos, es muy importante, es necesario empezar a estudiar microplásticos y sus efectos en ballenas, ¿no? Porque, bueno, el Golfo California es una zona muy, muy rica en especies, diversa y todo, y entonces, bueno, es una zona Mm. importante y, por decirlo de alguna manera, de fácil estudio para las ballenas, ¿no? Sí, claro, está muy interesante el tema, la verdad. Y uno lo piensa, pero no se imagina lo amplio que está y lo interesante e importante que llega a ser, por supuesto, de investigar. Y ya hablábamos pues sobre este daño, cómo nos afecta también a nosotros, porque es algo de lo que creo que no nos podemos escapar nadie, porque está dentro de la cadena alimenticia, se podría decir, porque tanto lo consumen los peces que están en el mar, nosotros consumimos, entonces es una forma también de nosotros, pues de nosotros consumirlo y nosotros somos los que lo estamos generando. Entonces es una cadena, es un círculo que regresa a nosotros y va y viene y afectamos, se podría decir, a terceros que pues ni culpa tiene, ¿no? Entonces, pues hablando sobre todo esto, igual vemos la importancia que tiene en el impacto del medio ambiente, que es bastante como nos estaba comentando. Entonces, hablando sobre todo esto, la problemática, ¿qué es lo que podemos hacer para disminuir la cantidad de los microplásticos? Mm, bueno, pues como decía, hay dos fuentes, ¿no? Una es que están hechos para ciertos productos, que la verdad es que a partir del conocimiento de lo que genera, ¿no? Los problemas que generan los microplásticos en el ambiente, muchas de las sustancias que antes se fabricaban, o sea, muchos de los productos que se fabricaban, perdón, donde se incluían microplásticos, como los exfoliantes, pues Ujú, ahora han iniciado el cambio. La verdad, sí, sí uno puede encontrar estos productos que antes comúnmente así te decían pellets de X PVC o yo qué sé, ahora ya son granos de arena, en fin, cosas que ujú, no son productos químicos, ¿no? Y entonces, bueno, por ese lado, es decir, las dos fuentes son una cuestión de que se fabrican para eso y entonces está empezando un cambio, ¿no? A disminuir productos con microplásticos. Y la otra fuente, que pues es la más grande, es a partir de la degradación de los macroplásticos, ¿no? Y entonces es ahí donde nosotros podemos contribuir, ¿no?
Y entonces, por un lado, ¿cómo podemos contribuir? Bueno, pues disminuyendo nuestro consumo de plásticos en general, no solo estos plásticos de un solo uso, ¿no? Ujú. Como la ley lo indica, ¿no? Es decir, bolsas de súper, todos estos utensilios o todos estos contenedores de comida para llevar, ¿no? Eso definitivamente lo tendríamos que eliminar de nuestra vida, ¿no? Eso ya no cabe en ningún lado, ¿no? Eso se tendría que eliminar totalmente y disminuir el consumo de otros, ¿no? De otros plásticos que no necesariamente son de un solo uso, pero sí empezar a cambiar un contenedor para almacenar comida, por ejemplo, Ujú. que casi siempre o en la mayoría de las casas son plásticos, pues podríamos cambiar a contenedores de vidrio, de aluminio, es decir, ir modificando estos hábitos que llevan más de 100 años en nuestras vidas. No es algo sencillo, pero antes se podía, antes no existía tanto plástico como ahora. Y yo siempre digo, bueno, no es que eliminemos el plástico de nuestras vidas, porque es difícil. Ujú. El plástico ha ayudado al desarrollo de muchas cosas, de mucha tecnología, de medicina, de construcciones, es decir, el plástico es necesario, pero el problema ha sido el aumento o el consumo excesivo de Sí. esto. Ahora todo absolutamente, bueno, no sí, todo absolutamente, pero o sea, el 90% de nuestra vida está hecha de plástico. Cuando esto que dices que también a nosotros nos impacta, a nosotros los humanos, hay estudios, por ejemplo, estudios recientes, o sea, 2019, 2020, donde analizan el polvo de las recámaras de los niños. Es porque las pinturas también tienen talatos y tienen sustancias aditivas y uno los inhala. Entonces, es un problema complejo que ahorita no se va a ver como las consecuencias, ¿no? Esto puede ser a Ujú. mediano plazo, pero entonces tenemos que evitar consumir eso, tenemos que leer sí o sí las etiquetas de los productos que consumimos para evitar productos que tengan eso, porque además eso no solo afecta a la vida marina, ¿no? Porque yo hablo aquí de ballenas, porque es el tema o es el grupo con el que yo estudio, pero toda la vida Ajá. marina es afectada, ¿no? Toda, toda, toda. Y entonces, pero no solo la vida marina, ¿no? Sino también nosotros. Entonces, bueno, no, tendremos que preocuparnos por nosotros mismos y por los otros, ¿no? Que como bien dices, no tienen ninguna culpa ni nada, ¿no? Y es Exacto. difícil que ellos eviten, ¿no? Que ellos eviten ese ambiente porque es donde viven. Entonces, bueno, eso, el evitar o el disminuir nuestro consumo de plásticos en general, ¿no? Eso es una ayuda. Eso es, entonces, por un lado es eso, pero también otra cosa que es muy importante es cómo llega esa basura al mar. Ese es un problema fuerte. Ok, yo puedo disminuir todo lo que pueda en plásticos, está bien, pero si la basura se sigue depositando en un tiradero a cielo abierto, Ujú. por muy poca que sea, cuando llegue una tormenta, vientos como estamos viviendo ahora, ¿no? En estos meses de mucho viento, esa basura sí o sí va a llegar al mar. Entonces también es necesario hacer una mejor o una gestión de la basura, porque no sé si lo que ahora está bien, ¿no? Sino hacer una gestión de la basura. Necesitamos eh, ¿cómo se llama? Pues una mejor disposición de la basura en La Paz y en todas las ciudades costeras o en todas las ciudades, porque la basura que llega al mar no solo es de ciudades costeras, Ajá. sino de otros lados. Los ríos acarrean muchísima basura, basura de ciudades del centro del país, y Ujú. entonces eso es algo que se tiene que mejorar la disposición de la basura, ¿no? De todos, de absolutamente todas las personas que vivimos en el planeta. Sí, Este, claro. Eh, y viéndolo pues desde esta perspectiva, creo que todos podemos poner un granito de arena y desde nuestros lugares, desde donde podemos pues tratar de disminuir, como nos platica
estos plásticos de un solo uso. ¿Le gustaría agregar algún comentario para finalizar? Pues nada más así como invitar a todos los que nos lleguen a escuchar que sí, pues que seamos responsables del consumo de los plásticos. La verdad es que eso sí es un problema fuerte, es un problema que recién, eh, bueno, no recién lo descubrimos, ¿no? Porque fíjate que ya hay estudios desde los 70 donde ya indican que son un problema y los talatos son un problema, porque algo que no mencioné es que uno de los primeros así como casos donde se observó que generaban daños los talatos Ujú, era porque en enfermos, en humanos, de enfermedades crónicas que iban regularmente al hospital o que estaban mucho tiempo hospitalizados y que recibían transfusiones de sangre y todo el tiempo con bolsas de suero, en fin, ¿no? Y es porque todos esos plásticos usados en la medicina, en la atención así a enfermos, estaba lleno de talatos. Eran de los plásticos que más talatos tenían. Entonces empezaban la gente que de por sí estaba enferma empezaban a tener otras afectaciones. Y entonces, como te digo, esto ha cambiado. Entonces, ujú, pues sí, sí, las empresas han empezado, ¿no? A tomar esto un poco como bandera y cambiar los ujú. elementos con los que están fabricados, cambiar de sustancias, pero también nos toca a nosotros, eso es un hecho, nos toca y nos toca mucho, ¿no? Porque es que muchas veces pensamos que el problema más grave lo provocan las fábricas y todo, pero una buena parte es la basura que tiramos, ¿no? De nuestras casas, ¿no? Yo, pues, claro, vivo en La Paz y yo veo cómo muchos vecinos depositan su basura en la banqueta y Ujú, no está bien amarrada y ahora con el viento toda la basura se vuela, los perros eh, la robo. riegan y todo eso va al mar. Nosotros vivimos somos una ciudad costera y es muy fácil de ver el camino, es muy, 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 muy fácil. Deberíamos de tomar un poco más de conciencia, porque la gente que vive, no sé, en la Ciudad de México, que no tiene mar, dice, no, nosotros no somos el problema, ¿no? Porque el problema son la gente que vive cerca del mar. Pero no, pues somos todos, pero nosotros lo vemos muy claro, muy cercano, cuando hay Ujú. huracanes y se llenan los vados, toda nuestra basura va al mar. Y entonces, pues eso, ser conscientes, ser responsables del consumo y al menos de la disposición de la basura fuera de nuestra casa. Eso es algo que por ahí podríamos empezar un poquito Sí. para disminuir toda esta basura que va hacia el mar, ¿no? A nuestro mar que está aquí, que caminamos todos los días en el malecón y bueno, uno pensaría pues en general nos gusta verlo limpio y todo, pero pues claro, construimos desde nuestra banqueta, de nuestra casa, desde cómo disponemos nuestra basura, ¿no? Entonces, bueno, eso, y que definitivamente a la larga, pues va a ser benéfico para pues, todos los organismos Ajá. marinos, ¿no? Que también aprovechamos, ¿no? Como alimento o estéticamente, como las ballenas, o las ballenas Mm. ahora es una fuente de dinero porque son recurso turístico, ¿no? Un recurso económico. Entonces, pues va más allá que solo una cosa de investigación y todo, sino es un recurso como tal, ¿no? Los organismos de ambientes marinos. Así es. Claro que sí. Igual, muchísimas gracias por acompañarnos, por brindarnos toda esta información tan interesante. Igualmente muy importante que la tomemos en cuenta. Probablemente después tengamos tiempo de poder desarrollar el tema un poquito, pues, más ampliamente y que las personas que les gustó ahorita, que les llame la atención, pues puedan tener un poquito más de información. Y reitero, muchísimas gracias por acompañarnos y no se vayan que continuamos con el programa. Llegó el momento de irnos, pero nos vamos a despedir de todos nuestros radioescuchas. Gracias por acompañarnos una transmisión más en Espacio WAPS y no se olviden de sintonizarnos este viernes en punto de la 1 de la tarde por su estación favorita, el 1180 de amplitud modulada. Así es, y también nos pueden escuchar en nuestras transmisiones en vivo de nuestro Facebook, que es Comunicación Radio WAPS, en mixlr.com/Radio WAPS, y también nos pueden sintonizar por Radio Garden. Si se perdieron esta transmisión, recuerden que quedan guardadas en nuestra página de Facebook, que como les mencioné hace un momento es Comunicación Radio WAPS.
y también las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, que es TV WAPS. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, que disfrutaron de esta entrevista que les preparamos. Nos vemos el próximo viernes. Que sigan teniendo una excelente tarde. Nos vemos. A partir del 16 de marzo, la UAPS contará con un nuevo sitio web. Su nuevo diseño y estructura pretende mejor navegación, organización y presentación de contenidos. Su menú consiste en una barra principal con las opciones de Nuestra Universidad, Oferta Educativa y Servicios. Además, con un menú lateral donde podrás encontrar opciones de Aspirantes, Alumnado, Egresados y Personal Universitario. En su página de inicio encontrarás la sección de Acontecer Universitario con las noticias más actuales, así como también la sección de Comunidad Universitaria y Convocatorias. Se incorpora una sección dedicada a vinculación universitaria, así como los enlaces a las páginas nuevas de cada extensión académica. Un apartado sobre RSU y otras secciones de temáticas culturales, medios y servicios. En la sección Oferta Educativa encontrarás un menú izquierdo con los departamentos académicos. Y en el menú derecho, sus licenciaturas, donde podrás ver a detalle perfil del aspirante, perfil del egresado, campo de trabajo, requisitos y sus asignaturas. Gracias por sintonizarnos. Esta es una producción del Centro de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de Baja California Sur.